Hola, muy buenas noches, bienvenidos y gracias por la compañía. Este es nuestro último programa del ciclo 2010 de Entre Líneas, un programa en el que les tenemos para proponer, entre otras cosas, una entrevista con la primera dama, aunque en realidad no le gusta que así la llamen, la primera senadora del oficialismo, la senadora Lucía Topolansky, nos acompañará básicamente para hacer una evaluación de lo que ha sido este 2010, este primer año civil de la administración de su marido, el presidente José Mujica, entre otras cosas, y los desafíos que se le vienen a la administración el año que viene y también a la interna del Frente Amplio. Pero además estaremos conversando en instantes nada más con una importante figura del Poder Ejecutivo que estuvo a punto de renunciar. Hubo negociaciones para que finalmente no dimitiera y estoy hablando del jefe de Estado Mayor de la Defensa, el general del aire José Bonilla. Vamos a preguntarle, entre otras cosas, por qué quiso renunciar, cómo lo convencieron y también vamos a charlar sobre el operativo que se desarrolló y que fue Vox Populi aquí en Montevideo, los militares colaborando en la recolección de basura, entre otros asuntos que vamos a conversar con el general Bonilla también en algunos minutos nada más. Como siempre, el aporte de nuestros compañeros, a quien ya le doy la bienvenida. Lorelei Nicrosi, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? A ver, un título para hoy. Bueno, vamos a explicar la estrategia que va a desarrollar el MPP a partir de 2011. El grupo quiere solidificar al gobierno de Mujica y consolidar su trabajo tanto en el campo social como sindical. Una interna del Frente Amplio que sigue dando tela para cortar, lo dio después de su plenario, cómo se encara además la negociación para el Congreso del año que se viene y cómo se define el tema de la dirección del Frente Amplio, ¿no? Un año bisagra seguramente el año que viene. Nicolás Núñez, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Buenas noches a todos los televidentes. Te propongo hablar en un ratito nada más uno de los hechos más importantes, quizás los mejores que tuvimos en este año 2010, la participación de Uruguay en el Mundial de Sudáfrica. ¿Cómo se está solventando al día de hoy el pago del salario del maestro Oscar Washington Tabárez y todos los integrantes del cuerpo técnico de la Selección Nacional? Bien, y también vamos a hablar de algún asunto que tiene que ver con la economía. 2010 cierra siendo un año récord en materia de venta de autos 0 kilómetros. Incluso se superó la marca del 98, aquella vieja cocarda que tenía el doctor Julimero Sanguinetti, que en su gobierno se había vendido más autos 0 kilómetros que en toda la historia del país. Bueno, ha caído porque en el 2010 se vendieron más. Ahora, ¿qué va a pasar el año que viene, sobre todo en materia tributaria? ¿Qué va a pasar con el IMES y cómo puede impactar en las ventas? Lo vamos a ver también aquí en nuestro último programa del ciclo 2010. Ahora, con muchísimo gusto, si me acompaña, vamos a recibir ya aquí en nuestros estudios al señor jefe de Estado Mayor de la Defensa, el general del aire José Bonilla. General, bueno, buenas noches y gracias por acompañarnos. Un gusto para mí estar nuevamente entre líneas. Muy bien, muchas gracias. General, ¿solo por su situación, digamos, legal fue que quiso renunciar? Sí, yo íntimamente, o mejor dicho, junto con mi familia, creí conveniente, si había un aspecto legal en el cual, o un vacío jurídico por la designación de mi nombramiento, y nada más ni nada menos que el Poder Legislativo tenía esa duda, creo que no tenía otra salida, y creo que es así, de dar un paso al costado, o por lo menos ofrecer mi cargo al no tener o al haber ese vacío, es decir, no ser parte del problema, ¿no? Es decir, buscar la solución. Y así me llevó en algo muy íntimo, muy familiar, a evaluar esa situación, cosa que el día lunes próximo pasado quedó firme, que estaría legalmente el cargo el que ocupo legalmente constituido. Así que estamos nuevamente con mucha fuerza para seguir al frente del Estado Mayor y todos los desafíos que se vienen a este futuro inmediato. Trascendió, general, que allende eso también había molestia suya, sobre todo por el tema, por ejemplo, del lugar físico para trabajar, incluso hasta del tema del sueldo. ¿Hay algo de eso también? ¿O hubo algo de eso también? No es la decisión personal que tenía. Sí, la legal creo que es la más importante. Uno no puede, y menos frente al Parlamento, que es el defensor de la Constitución y las leyes, de frente a ese vacío, como le decía recién, estar en esta situación. Lo demás es parte, por supuesto, importante. Uno tiene que tener una sede para yo poder, de una vez por todas, integrar el Estado Mayor en todo lo que hace a su organigrama. Había cuenta de que el general Burone ya está designado, pero no lo he podido convocar a trabajo, igual que el coroneles de ejército y capitanes de navío de la Armada, para allí, entre todos, conformar ese Estado Mayor de Defensa y comenzar a evaluar las hipótesis
y los nuevos desafíos que tiene el Uruguay en materia de defensa nacional, acorde a la ley 18.650 que se acaba de... hace 2 meses y todavía no tiene sede entonces. Es correcto. Aún no tengo sede, pero estamos trabajando. Estamos trabajando hoy en la torre ejecutiva, en el piso número 9, donde allí tengo 2 despachos y conjuntamente con los oficiales de la Fuerza Aérea en todo lo que es concerniente a la reglamentación de esta ley, el alma de la ley de marco de defensa y las apreciaciones de inteligencia iniciales y recolección un poco de información. General, ¿cómo viene manejando su relación con los camaradas? ¿Los celos que generó en su momento su designación, influyeron también o usted lo valoró a la hora de definir, bueno, más allá de mi situación legal que usted acaba de explicar, también voy a dar un paso al costado para no seguir generando cierta resistencia a nivel de mis camaradas? Bueno, pero creo que si bien tal vez haya existido, pero creo que todo nacimiento tiene sus acomodos, este no deja de ser un acontecimiento importante en las Fuerzas Armadas, que si bien estoy a la misma altura de los comandantes, en la misma jerarquía, estoy como asesor del Ministro de Defensa Nacional. Y las Fuerzas Armadas, a partir de esta nueva ley, son ejecutoras de la política de defensa, de la política militar de defensa. Y ser el primero siempre trae algún recelo, tal vez, en la pregunta que usted me hace. ¿Pero se lo ha manifestado? No, me llevo muy bien, tenemos una relación muy larga con los comandantes, los 3 comandantes, tanto Caramés como Rosales y el general Martínez, y no, simplemente tenemos que ir trabajando en conjunto. No se lo han dicho, pero advierto que usted ha sentido, ha palpado algo. Y siempre se palpa alguna situación, digamos, pero que no le hace al trabajo en sí. Tenemos que mirar hacia adelante y, conjunto de las Fuerzas Armadas y la sociedad, buscar justamente esas metas de todos los uruguayos, que es el porvenir para las nuevas generaciones. General, le pregunto a propósito de lo que fue, bueno, bien notorio en las últimas horas, el trabajo de los militares aquí en Montevideo en la recolección de residuos. Efectivamente, ¿usted presumía que se podían dar algunas agresiones? ¿Había un plan armado ante la eventualidad de que se registraran agresiones hacia los militares? No, nosotros justamente al no tener información de inteligencia y frente a la decisión del señor Presidente de la República, actuando como mando superior de las Fuerzas Armadas con el señor Ministro de Defensa, se nos dio la directiva y era prácticamente de cumplimiento inmediato. No pudimos hacer evaluaciones concretas, pero también el funcionario policial tenía las directivas no solamente de la protección frente a la ciudadanía, sino que también en los movimientos de esas grandes máquinas que se desplegaron a efecto de cumplir las directivas, ya que la gente se acercaba a colaborar con un refresco, con una voz de aliento a la tarea que estamos haciendo, y muchos chiquilines en la zona, podía traer alguna desgracia que no era deseada. Y la policía cortó el tránsito, nadie se molestaba, no hubieron bocinas contrarias a esa situación. Ayudó a todo ese despliegue que se cumpliera en forma eficiente y eficaz. Usted hace una valoración positiva de lo que fue el operativo. Muy positiva desde todo punto de vista. Primero, que se cumplió con la eliminación del 73% de puntos donde había basura acumulada, con toda la problemática de problemas a la sociedad de Montevideo en este caso, y allí se trabajó muy fuerte, y recibimos a cambio una solidaridad, un apoyo muy grande de toda la ciudadanía, que por lo menos en los lugares de trabajo, ¿verdad? Eso fue muy positivo, creo. Es un antes y un después de esta situación. Creo que son pasos que se va dando para ese encuentro entre las Fuerzas Armadas y la sociedad a la que pertenecemos indudablemente.